Harimari Pulamien, Puwenui, Puhuitrán, Kumekaimun, Universidad de la Frontera. Para nosotros como universidad, como instituto, nuestra alianza con la facultad, es sumamente importante comenzar a trabajar en estos procesos de la migración, empezar a ponerlos en el debate y empezar también a cuestionarnos las miradas que están saliendo al tema. Creemos que tenemos la responsabilidad como universidad pública de sentar la conversación y el debate, sentar la mirada de derecho en estos temas y empezar a construir y co-construir con los migrantes también el trabajo que se nos viene como desafío a la región. Sin duda que este es un proceso global, como decía el decano, sin embargo también nuestra región tiene particularidades, tiene una interculturalidad a veces media difícil de sobrellevar, tenemos una multiculturalidad creciente y es en base a esos procesos y a esos fenómenos que debemos construir sociedad, debemos construir territorio y debemos reconstruir y resignificar el Wallmapu. Así que muchas gracias a todos por su presencia, esperamos que la jornada de hoy les sea productiva. El interés de nuestro hoy es comenzar también a mostrar las miradas que están emergiendo desde la región. Vamos a contar con investigadores regionales que están trabajando porque creemos que también es necesario posicionar la voz de la Araucanía y también empezar a vincularnos, conocernos los que estamos en estos temas y empezar a forjar redes y alianzas porque la única manera de trabajar es unidos o si no vamos a seguir la verdad desde nuestros guetos y miradas o a veces sesgadas. Así que más que nada eso, esperamos que la jornada de hoy día les haga sentido y que sigamos además con las puertas abiertas desde la universidad para seguir trabajando estas temáticas. Chaltumay, Compuche. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias a todos y a todas por la invitación y por estar acá conversando este tema. Es interesante ver cómo el tema de la migración se ha ido posicionando. Yo partí trabajando con migrantes el 2008, cuando la verdad es que no era tema y uno llegaba y mostraba a las autoridades que había que trabajar con inmigrantes y ellos decían, ya, pero si son 100.000 personas, no tiene mucha lógica generar políticas públicas. Y en general lo que se iba diciendo en esa época cuando trabajaba en el Servicio Jesuita Migrantes era se viene y bueno, la realidad entonces por supuesto que nos golpeó de frente y nos encontramos en estos momentos en donde estamos ahora discutiendo en todas partes, desde todas las disciplinas, cómo podemos abordar el fenómeno de la migración y cómo podemos gestionar la gobernanza de la migración. A mí me pidieron que hablara un poco de las perspectivas y desafíos en la gestión de la migración. Como yo trabajo dentro de una organización internacional, por supuesto que el contexto internacional me parece bastante adecuado tocarlo, por lo tanto voy a hablar bastante de la movilidad humana como desafío global, el panorama migratorio en Chile y por supuesto los principales desafíos para la inclusión social de los migrantes. Y bueno, la movilidad humana como desafío global, ahí hay una balsa patera que está siendo grabada desde un dron. Esta imagen fue del año pasado recientemente, que me parece una imagen bastante representativa de qué está ocurriendo con la migración a nivel global en el país. La siguiente, por favor. Actualmente se está estimando de que el 3,3% de la población en el mundo son migrantes. No es mucho, equivale a 244 millones de personas, ahí sí ya suena un poco más. Sin embargo, este número ha ido progresivamente aumentando. ¿Y por qué ha ido aumentando? Bueno, la verdad es que ha tenido altas y bajas, por supuesto, pero en general la desigualdad en las oportunidades en todo nivel, puede ser en oportunidades de acceso a bienes y servicios básicos, puede también ser la desigualdad de oportunidades de encontrar trabajo, es un tema que cada vez que viene una crisis económica, por supuesto que golpea a nivel global al mundo y eso golpea a las personas más vulnerables que terminan muchas veces migrando. El cambio climático en estos momentos se está cada vez más mostrando como un
un factor que está afectando dentro de la migración, y eso era un tema que no se estaba hablando hace un par de años, y por supuesto los conflictos armados que hemos visto cada vez con más presencia dentro del mundo. Uno esperaría que a estas alturas ya no deberían haber muchos más conflictos armados. Sin embargo, según los datos del Geneva Institute, tenemos en estos momentos 53 conflictos armados funcionando paralelamente dentro y a nivel global. Esta misma situación lo que ha generado es el desplazamiento y la movilidad de personas. ¿Por qué hablo de desplazamiento y movilidad? En algún momento se hablaba de la diferencia entre los refugiados o desplazados y los migrantes. Y la gran diferencia que se daba en ese sentido era que los desplazados, había algo pasado que se habían tenido que movilizar, y por ese algo estábamos entendiendo tanto desastres naturales como conflictos armados. Y paralelamente se hablaba de la migración como la migración laboral, la persona que iba a buscar una mejor calidad de vida y mejores condiciones de vida dentro de su país, o sea, fuera de su país de origen. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que nos estamos viendo en un momento en donde ya no es tan clara la división entre quienes están siendo desplazados y quienes migrantes, y hasta qué punto que no hayan oportunidades laborales en tu país de origen no es también un desplazamiento forzoso de la gente. Por lo tanto, esos límites están cada día más borrosos y más difíciles de abarcar. Por este mismo motivo se piensa que para el 2050 la mitad de la población en situación de vulnerabilidad van a ser personas desplazadas. Bueno, les dejo este mapa. Este es un mapa interactivo, pero mi experiencia con los videos y con los mapas interactivos en PowerPoint es que nunca funcionan. Así que le hice un pantallazo. Perdón que esté medio pixeleado, pero esto muestra qué está pasando en el mundo y los países de origen y de destino de los migrantes. En azul sería hacia dónde están llegando. En rojo es desde dónde se están yendo. Y podemos ver ahí, como se hablaba, como dice el nombre del seminario, perspectivas desde la frontera. Ahí nuestra pequeña franjita de tierra en el lado más derecho de la pantalla podemos ver un pequeño círculo azul. Este es del 2015, por lo tanto es bastante entendible que ese pequeño círculo azul esté un poquitito más grande, sobre todo con la migración venezolana y haitiana que estamos viendo. Sin embargo, vemos también cómo definitivamente en los países donde hay mayor problemas de estabilidad social, conflictos armados, es donde más migrantes hay, y lo que llama mucho la atención es la transposición de círculos rojos y círculos azules. ¿Por qué? Porque el migrante y el desplazado por conflictos armados corre hasta donde puede, y en general el donde puede es precisamente el país de la frontera. Entonces, por eso es que nosotros estamos viendo que los refugiados, en contra de lo que todo el mundo piensa, de que se van a Europa, a Estados Unidos, etc., en general el 80% de los refugiados se encuentran en países igual o más vulnerables que el país de origen de los migrantes, porque es hasta donde se alcanzó a arrancar, y desde ahí uno empieza a solicitar refugio y ver qué es lo que está pasando. Aquí está un poco más claro. Solamente el año pasado, el 2017, 30 millones de personas en el mundo tuvieron que desplazarse exclusivamente por conflictos armados, que serían los azules, o por causas de medio ambiente. Ahí tienen un mapa más o menos de qué es lo que está pasando. Y de cómo van los desplazamientos de las personas, y nuevamente se ve, sobre todo en la región de África Central y del Medio Oriente, como partes con mucho conflicto. Sin embargo, es interesante que incluso aparece un puntito en Chile de algún desplazamiento que tuvo que haber de población interna. ¿Por qué? Porque, bueno, somos el país con más desastres naturales del mundo, ya estamos un poquitito acostumbrados a eso. Entonces ahí se va viendo cómo la gente se está movilizando por muchas más causas, y también es todo mucho más global, está adquiriendo esta problemática a una escala global. Y este es un mapeo ya directamente sobre cómo afectan los desastres naturales
a la migración, este es del 2015, y ahí hay un tema que a mí me preocupa bastante, que lo estamos abordando en la OIM, pero la verdad es que todavía no se ha hablado tanto, que es qué está pasando con el cambio climático y la migración. Porque esa mancha amarilla que está arriba de Chile, entre Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, es precisamente sequía. Y en Chile ya se están reportando las primeras comunidades en el altiplano que están teniendo que migrar porque ya no hay tierra cultivable. Y eso está pasando a nivel de todo el altiplano. ¿Y qué va a pasar con los migrantes de Perú, Bolivia y de Chile? Lo más probable es que todos se vayan a Chile y a otras zonas. Y tenemos que estar preparados para poder afrontar esa realidad. Esta cosa extraña que puse aquí es un punto que quiero que quede bien recalcado dentro de la presentación. He estado hablando bastante sobre conflicto, sobre medio ambiente y sobre problemáticas, digamos, de oportunidades a nivel general como factores relevantes para la decisión de migrar. Esto es un mapa del Foro Económico Mundial, que es un mapa de riesgos. Todos los años ellos hacen una nueva versión, esta es la versión del 2017, es la última, y en el fondo lo que ellos hacen es mapear cuál es el riesgo más grande al que estamos actualmente como sociedad expuestos. Y al medio, como uno de los riesgos más interconectados de todos, está, dice, Large Scale Involuntary Migration, o sea, la migración a gran escala e involuntaria. ¿Y por qué está tan interconectado? Porque, como yo les digo, la inestabilidad social, problemas de gobernanza, todo eso está haciendo que la gente se mueva. La gente en estos momentos ya no viaja como se viajaba antes a ojos cerrados. La gente tiene celular, tiene smartphone, puede revisar cuál es la situación de otro país. Entonces van apareciendo flujos migratorios importantes y todos estos fenómenos lo que están haciendo es que incluso a la esquina del mundo, como es Chile, lleguen migrantes haitianos, como está pasando actualmente en Temuco. Y sin embargo uno podría preguntar a dónde van los migrantes que están llegando al país. Y a mí me ha pasado mucho que me ha tocado lidiar con comentarios de que Chile, de que claro, hay más migrantes, hay más chilenos migrantes afuera que migrantes aquí en Chile, pero el gran pero que se viene siempre, pero Chile es más chico y nosotros tenemos que absorber a tanta gente, como si es que Chile fuese la panacea de la migración. Sin embargo, si es que uno ve los 20 primeros países, no estamos pero ni cerca de donde están yendo los migrantes. No somos la primera prioridad, pero nos está golpeando la migración por el fenómeno migración sur-sur. En el fondo, se cerraron las fronteras en Europa, se cerraron las fronteras en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen los migrantes entonces? Se mueven al país que mejor está dentro del sur. Esto pasa tanto en África, y la migración que se está llevando cada vez más hacia Sudáfrica, como en el continente americano, Latinoamérica particularmente, y los migrantes que están llegando a Brasil, a Chile, a Argentina. Entonces, ¿qué está pasando ahora en Chile y por qué este tema ha estado sonando y resonando tanto para nosotros? Bueno, si es que vemos en los censos, por supuesto que del 2002 al 2017 hubo un salto bastante grande, pero en 1992, 105.000 migrantes, ¿no? El 2002, 187.000 migrantes, ya sí, casi se duplican en 10 años. La gran mayoría de los migrantes del 2002, no sé si se acuerdan, pero los peruanos eran migrantes principalmente escapándose de los conflictos de Sendero Luminoso y el grupo armado Tupac Amaru y los paramilitares. Sin embargo, ahora nos vemos en una realidad que realmente explotó, con 750.000 migrantes en Chile. Estos fueron datos del 2017 y es probable que en estos meses haya aumentado un poco más aún, un par de miles de migrantes, sobre todo haitianos y venezolanos en el país. Y lo otro es que ya representa el 4,35% de la población. Entonces, por primera vez en Chile estamos por sobre el flujo de migrantes que se lleva en general en el mundo, que era el 3,3, ahora nosotros estamos en el 4,35. Hay gente que se aventura a decir que estamos alrededor del 5%, la verdad es que
nos falta un poco para el 5%. Sin embargo, esas son las proyecciones que se están haciendo y que esto va a seguir aumentando aún más en la sociedad. Y aquí ya se puede ver más visualmente el aumento de los migrantes. Actualmente tenemos esta crecida, y de hecho esta crecida, la gran mayoría de los migrantes llegaron entre el 2010 y el 2017. ¿Y por qué es relevante este dato? Porque eso posiciona a Chile como un país de mayor migrante, y también el que siempre se ha hablado, el efecto llamada. En el fondo, una persona migrante llega a Chile y quizás no lo está pasando tan bien. Es súper probable que no lo esté pasando muy bien, pero nunca va a querer preocupar a su familia de origen. Entonces le va a decir, no, estoy aquí, hay más oportunidades laborales, estoy bien. Entonces llega la tía y le dice, hijito, ¿por qué no se va donde su primo, que está en Chile y que le fue tan bien? Hace un par de meses, yo diría, me tocó dar un taller de sensibilización sobre mujeres migrantes en Quilicura. Y yo les preguntaba a la gente de por qué creen que llegaron los haitianos a Chile. ¿Cómo fue que partió todo este fenómeno? Y por supuesto que todos le echaban la culpa a la línea aérea LO. Y yo decía, pucha, no, ese es el medio de cómo llegaron muchos. Pero, perdón, yo trabajo con migrantes desde el 2008. La primera vez que atendí a un haitiano debió haber sido el 2009. Todavía no había ni un cuarto de línea LO en Chile que pudiese llegar con charter ni nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y la verdad es que la influencia de la pacificación de Haití y de todas las fuerzas armadas que se llevaron a Haití después de la guerra civil tuvo mucho que ver en muchos militares chilenos que le decían a los haitianos, pero ¿qué están haciendo acá? ¿Por qué no van a buscar trabajo a Chile? Muchos militares que se hicieron amigos, o carabineros que se hicieron amigos de haitianos y les pagaron el pasaje. ¿Y qué fue lo que pasó? El efecto llamada y también el efecto salida. El efecto salida es, ¿qué hago yo aquí? Si es que me puedo ir a otro país para mejorar mi situación, me voy. Y lo otro, el efecto llegada, oigan, vénganse para acá, hay trabajo, hay sistema de salud, tus hijos van a poder ir al colegio. Y así entonces empezaron a llegar. No fue mágico de que los haitianos un día se les ocurrió la buena idea de viajar a Chile. En el fondo son procesos que se han llevado durante muchos años y que ahora estamos viendo qué está pasando. ¿Y por qué hablo tanto de la migración haitiana particularmente? Porque es la migración que más ha generado ruido dentro de Chile. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo actualmente hay más venezolanos que haitianos en Chile. Sin embargo, se están tomando medidas administrativas como una visa de turismo consular para Haití y no para Colombia, o sea, no para Venezuela. Entonces ahí uno empieza a pensar qué es lo que está pasando con el otro, cómo yo me estoy posicionando con el otro. Y bueno, más o menos a nivel general, la participación laboral de la población migrante es altísima, es 20% más que la de la población chilena actual. Paralelamente, en general, los migrantes tienen tasas de pobreza dura, estoy hablando bajo la línea de pobreza como todos la conocemos, que es la capacidad de comprar canastas básicas familiares, bastante menor a la chilena. ¿Por qué? Porque la mayoría está trabajando, nuevamente. Entonces ahí uno ve que los migrantes no son como la parte más pobre de la población y como también se los ha tratado de retratar. A mí me molesta un poco esa idea de el pobrecito migrante que llegó para acá, para Chile, y que no tiene nada. Porque es muy simple. La persona que llega a Chile es la persona que pudo pagar el pasaje o que pudo conseguirse un préstamo, pero que tiene las capacidades para pagar el préstamo de vuelta. ¿Y qué es lo que pasa también muchas veces con la migración? Lo que pasa es que si es que somos una familia, un núcleo familiar y necesitamos buscar oportunidades afuera porque necesitamos mantenernos, no vamos a mandar al flojo de la familia. Hay que mandar al mejor preparado de la familia para afuera, lo que también genera un gigante problema en los países de origen, porque todos los profesionales y técnicos se están yendo de sus países y están dejando al país sin personas a cargo de programas sociales, etcétera. Entonces también está la famosa que se llama fuga de cerebros,
que, entre otras cosas, los republicanos han usado mucho como argumento en Estados Unidos de por qué hay que parar la migración, que ya ahí hay otra vuelta de tuerca a la que no vamos a mencionar, pero que también está pasando. Sin embargo, lo que sí ocurre con los migrantes es la pobreza multidimensional. Estos son datos de la CACEN del 2015, por lo tanto, nuevamente han cambiado las cosas, y eso es lo terrible de trabajar en migración en Chile, que ha cambiado todo tan rápido que los datos de hace 2 años ya no nos sirven. Y dentro de eso nosotros vemos, por ejemplo, que el 20% de los hogares con jefatura migrante no están inscritos en ningún sistema de salud. ¿Por qué? Porque no tienen contrato. Entonces trabajan pero sin contrato, y eso también te demuestra un nivel de vulnerabilidad importante. Después, casi el 30% no accede a condiciones básicas de habitabilidad, que es mi tema dentro de la OIM además. Hacinamiento, lugares absolutamente indignos para vivir, es donde están viviendo en estos momentos los migrantes. Basta con que les cuente que estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda en un caso que a mí me parece espantoso, de unas viviendas sociales que fueron de la época de las casas Copeva, para que vean lo vieja que soy, de las casas Copeva, y eran unas casas que la verdad es que pescaron el barrio y vieron que hay que demoler y que hay que arreglar. Pero la verdad es que las casas no son habitables como están. Entonces movieron a las familias de los departamentos que estaban para demolición, para demolerlos. ¿Y qué pasó al otro día? Migrantes viviendo ahí. Y uno diría, oh, pero obvio, porque se están tomando los terrenos. No, no se están tomando los terrenos. Los narcotraficantes del barrio hicieron una georreferenciación de todos los edificios vacíos por esta especie de desalojo, y empezaron a arrendar los departamentos que no son de ellos. Entonces actualmente tenemos a familias, o sea, a haitianos pagando 600.000 pesos por un departamento en Quilicura que está en situación de demolición. Y ahí están viviendo entonces ellos en estos momentos en Santiago. Entonces se está dando ese tipo de condiciones de habitabilidad, y cómo paga gente que tiene que pagar lo más probable el préstamo que le hicieron para poder llegar a Chile, y también que tiene que enviar remesa, viviendo muchos dentro del edificio. Entonces no es que a los migrantes como que les guste el calor humano y vivan hacinados. Porque a mí me ha tocado gente que me dice, no, pero es que ellos viven más encima en condiciones indignas. Sí, viven en condiciones indignas, pero porque el ahorro es lo principal, porque deben mandar dinero para afuera, porque deben tener dinero guardado en caso de que ocurra una eventualidad, porque deben pagar el pasaje de vuelta que les prestaron en el caso de que se haya hecho un préstamo, y si es que no, o además, están ahorrando todo ese dinero para poder comprar el pasaje a su hermano, a su mamá, a su hijo, para poder traerlo. Entonces el tema del ahorro es relevante. Y paralelamente el 30,1% no recibe el trato igualitario que esperarían recibir. ¿Por qué? Porque son migrantes. A todo esto, en general, tienen 1,6 promedio más de estudio que los chilenos, por lo tanto, nuevamente, no está llegando la gente más vulnerable, sino que está llegando la gente que es mejor o igualmente capacitada que nosotros. Para dar un poco el tema que hablábamos de la cantidad de migrantes, en porcentaje, como vemos, todavía Perú sigue siendo la gran mayoría de los migrantes. En algún momento llegaron a ser el 40% de los migrantes que tenemos en Chile. Ahora, gracias a la multiculturalidad de la migración que se ha dado, estamos con más nacionalidades. Los colombianos le siguen Venezuela, Bolivia, Argentina, Haití. Entonces ahí uno empieza a pensar, ¿por qué se están tomando las decisiones que se están tomando? ¿Qué es lo que está pasando con las personas que están viajando? Bueno, ahí se pega un bajo importante con Ecuador, y el resto de los países ya incluso yo creo que debería venir en esa lista España o Estados Unidos, donde hay también muchos migrantes que estamos recibiendo. Y la verdad es que con este panorama quería cerrar un poco con cuáles son los principales desafíos de la inclusión social dentro de la migración. La verdad es que, bueno, típico que uno siempre divide, yo sobre todo que soy trabajadora social, como que la clasificación
es una deformación profesional relevante, pero uno siempre piensa en educación, vivienda, salud, trabajo, como las áreas más relevantes de inclusión social. Y es un agrado poder comentar que en educación y en salud se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Servicio Jesuita Migrantes, el 2009, y era terrible porque llegaban los migrantes que no los atendían en el consultorio, y a mí me tocaba a veces recibir a mujeres con una guagua con 41, 42 de fiebre que no la querían atender, y nosotros teníamos que acompañarlos y decirles, o sea, perdón, pero si no lo atienden por el decreto tanto firmado el 2006 por la presidenta Michelle Bachelet de esa época, se van a ganar una demanda gigante, así que atiéndenlo ahora. Y ahí llegaban los funcionarios y lo atendían. Eso ya la verdad es que está pasando cada vez menos. Lo que sí está pasando es que los migrantes nos han demostrado lo frágil que es nuestro sistema público de salud. Y lo mismo que yo le decía a las mujeres en Quilicura en esta capacitación, cuando ellas me estaban alegando, las mismas que decían que era LO, la línea aérea, me decían, pero es que nosotros, el sistema de salud está colapsado. ¿Pero eso qué habla? ¿Del sistema de salud o de los migrantes? Porque en el fondo no puede ser que lleguen un par de personas y se colapse el sistema. Es un poco como Santiago el otro día que llovió, que yo veía a todos mis amigos de región diciendo, ay, pero es que los santiaguinos son tan reclamones, que llueve y andan todos alegando. Y yo lo que decía en defensa absoluta de Santiago es, no somos los santiaguinos el problema es que nuestra ciudad es de cartón. No puede ser posible que lluevan 3 gotas y se inunde todo. Porque en verdad uno tenía que cruzar la calle y meter las patas al agua y habían llovido 20 minutos. O sea, eso es un problema de la ciudad. Esto es un problema del sistema de salud. Y en educación, al mismo tiempo, también se ha avanzado muchísimo en el reconocimiento, en las visas de los niños. En ese aspecto ha habido mucho, mucho avance. Pero ¿para dónde tenemos que ir ahora y dónde tenemos que poner ojo? Vivienda, habitabilidad, hacinamiento y derechos humanos. Los migrantes están viviendo en los mismos CITES en Santiago donde vivía la clase obrera en 1920. ¿Cuál es el problema? Que a esos CITES no se les ha puesto ni una teja desde 1920. ¿Dónde están viviendo? En regiones. Están viviendo en general hacinados, en casas entre varias personas o directamente en casas de material ligero que claramente no están adaptadas ni para Temuco, ni para Punta Arenas, ni para ningún tipo de clima un poco más extremo que el que ellos están acostumbrados. Son casas que se pasa la humedad, donde hace frío, donde en verano hace extremo calor. Y lo otro es que no puede ser que les estén cobrando lo que les estén cobrando por esa calidad de vivienda, porque eso es lisa y llanamente discriminación. Por lo tanto, vivienda es un tema al que hay que empezar a apuntar, hay que generar políticas, hay políticas de arriendo protegido a nivel internacional, hay un subsidio de arriendo en Chile que tenemos que encontrar cómo lo encauzamos de vuelta para las familias migrantes. No puede ser posible que que estén pagando 1 millón de pesos las personas por una casa, por una vivienda social en un barrio marginal en Santiago. No puede ser posible que los que trabajen en agricultura en regiones estén viviendo en casas hechas de 3 palos con un pedazo de plástico encima, que es como están viviendo en estos momentos los temporeros migrantes. Acceso a trabajo digno, reclutamiento ético y reconocimiento de profesiones y oficios. Los migrantes están trabajando, sí. Estamos en un país con 6% de cesantía, una cesantía bajísima a nivel internacional. Sin embargo, ¿cómo están trabajando los migrantes? Nuevamente, relativamente esclavizados, con situaciones donde siempre estamos teniendo la pelea de ¿eso es trata de personas o es explotación laboral? Y la verdad es que el límite cada día está más borroso para la ley, para todo el mundo, porque se están encontrando situaciones de migrantes trabajando en condiciones absolutamente indignas y casi de esclavos. Y al mismo tiempo está todo este concepto del migrante que viene a quitar el trabajo. Entonces también se están un poco blindando las personas. Hay un chiste muy bueno que hablaba del migrante de Schrödinger. No sé si es que conocen el gato de Schrödinger, que es un pequeño... es una paradoja.
Schrödinger era un científico, me parece que matemático, que decía que si es que uno metía un gato dentro de una caja, el gato estaba al mismo tiempo vivo y muerto porque yo no podía saber hasta que abriera la caja qué era lo que pasaba. Aquí tenemos a un migrante de Schrödinger que al mismo tiempo es tan flojo que no trabaja y hay que mantenerlo, pero que nos está quitando los trabajos. Entonces tenemos una paradoja de esta especie de migrante que no trabaja pero que nos quita el trabajo. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso ha generado una necesidad también por empezar a trabajar en los contextos laborales. ¿Qué está pasando en las empresas? ¿Qué está pasando con la convivencia? ¿Cómo recursos humanos se hace cargo de la interculturalidad y no solamente de las condiciones, que ya nos cuesta hacernos cargo de las condiciones laborales? El trabajo de la sociedad de acogida, discriminación e interculturalidad es también un desafío que se viene, tanto como vino el boom de la mediación familiar, por lo menos en mi carrera hace un par de años con el cambio de ley, la mediación intercultural es el nuevo boom que se tiene que venir. Necesitamos mediadores interculturales, necesitamos gente que hable otros idiomas, necesitamos profesionales que hablen mapudungún, que hablen creol y que puedan comunicarse con la gente. Y por sobre todo, lo que más necesitamos es poder movernos de la multiculturalidad a la interculturalidad. Ya sabemos, Chile siempre ha sido un país multicultural, aunque lo hayamos negado por años. Ahora tenemos que avanzar a la interculturalidad porque ya pasó el momento donde basta el respeto nomás. Lo que tenemos que hacer ahora es el reconocimiento del otro y de cómo ese otro reconfigura cómo yo entiendo a los países. Y por último, una gobernanza de las migraciones y entendiendo la gobernanza de las migraciones como un sistema de gestión que tiene que adaptarse al sistema global, a qué está ocurriendo. No podemos seguir haciendo leyes que solamente afecten a Chile, porque la verdad es que las decisiones de migración son transnacionales, las leyes de movimiento de personas tienen que ser transnacionales. Tenemos que hacernos cargo de los migrantes que están llegando y también el país de origen tiene que hacerse cargo de cómo están llegando. Hace 2 semanas aproximadamente, no sé si leyeron hace como 2 o 3 días, que a mí me pareció una noticia absolutamente sensacionalista, de que la PDI se estaba armando con carabineros y con la Armada y no sé qué, para parar la migración, la futura migración en bote por Arica. Y yo dije, ya, no pueden ser tan ordinarios. No, eso no tiene nombre. Hasta que me junté hace 2 semanas con las autoridades de Arica. Y en Arica me dijeron que están recibiendo efectivamente aproximadamente 100 cubanos diarios que se bajan de los botes que están cruzando desde Perú a pedir asilo. Y de repente entonces nosotros nos estamos dando cuenta que estamos copiando hasta los métodos de tráfico. O sea, partimos copiando los métodos de tráfico de los migrantes cruzando las fronteras en México, ahora estamos copiando un poco la situación de los botes y es una complicación de la que nos tenemos que hacer cargo. Porque de repente uno de esos botes se va a hundir y esos 100 se van a morir y nos van a faltar 100 cubanos de los que no nos hicimos cargo. Y ya no podemos seguir dedicándonos, de hecho, como organización internacional, a contar cadáveres. Lo que tenemos que empezar a hacer es hacernos cargo de eso y empezar a tomar decisiones transnacionales. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué se están generando esos corredores? Y también qué está pasando con nuestra legislación. ¿Por qué están cruzando los cubanos de esa forma? Bueno, porque les pedimos visa. Les pedimos la misma visa consular que se le pide a los haitianos ahora. Entonces, ¿cómo van a llegar los migrantes? Las decisiones administrativas que estamos tomando van a afectar la dignidad con la que los migrantes llegan a Chile. Así que los quiero invitar a todos a reflexionar en torno a cómo podemos generar políticas inclusivas y políticas pensadas desde el allá y el acá, porque son migrantes, no son inmigrantes. Ellos migraron de un país y llegaron a otro, pero siguen teniendo una pata en cada uno. Y eso es lo que tenemos que considerar siempre para la futura construcción de una sociedad acogida. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Quiero dar un saludo a Natalia Caniguán por la invitación y por el seminario que yo creo que
hace tiempo que estaba como ahí dando bote la necesidad de que la universidad comience a abordar estos temas, a hacerse cargo, y bueno, esperamos que podamos seguir trabajando juntos en esto, también con la escuela con sociología, aquí está su director, y con la Facultad de Ciencias Sociales en general. Creo que hay una tarea tremenda. También quiero saludar al decano que se retiró y bueno, a todos quienes han participado en el diseño de esta iniciativa. Más que dar datos, a lo mejor un perfil sociodemográfico de las mujeres migrantes, yo quiero hablar un poco más bien de las condiciones para su abordaje, para el estudio, para el análisis y para enfrentar el tema de la situación de las mujeres migrantes desde la perspectiva de las ciencias sociales. Homi Bhabha, el gran pensador postcolonialista, señala que las naciones como las narraciones pierden su origen en los mitos del tiempo y solo vuelven sus horizontes plenamente reales en el ojo de la mente. Una imagen semejante de la nación o narración, dice Bhabha, puede parecer imposiblemente romántica y excesivamente metafórica, pero es de esas tradiciones del pensamiento político y del lenguaje literario que la nación emerge como una poderosa idea histórica en Occidente. Una idea cuya compulsión cultural se apoya en la unidad imposible de la nación como fuerza simbólica. Esa unidad imposible es a la que nos interpela la migración, esa imagen de la nación blanca, de la nación homogénea, de la nación única e indivisible, es a la que nos confronta, así como la demanda mapuche, también la migración afrodescendiente en Chile. Esa imposibilidad de una imagen única. La mirada sobre la afrodescendencia y sobre las mujeres afrodescendientes ha estado ausente en Chile porque no se ha reconocido o porque se ha entendido a nuestra Constitución como nación de una manera en que no vemos o no hemos visto a los afrodescendientes. Eso es más evidente ahora que han llegado masivamente como migrantes, pero también sabemos que existen comunidades de afrodescendientes producto de la trata esclavista en la zona norte, sobre todo en los valles de Arica y Parinacota. También porque sabemos a través de la historia que en Chile hubo hasta un 10%, según algunos cálculos, de población esclava afro en la población, por lo tanto, en Chile colonial e independiente. Por lo tanto, tenemos una fuerte raigambre africana en nuestra cultura también. Pero quiero ir directamente al tema que quería plantear. Recientemente la opinión pública fue impactada por el caso de Joan Floriville, una mujer afrodescendiente haitiana a quien tras un confuso incidente, como le llama la prensa, le fue arrebatado su hijo por la policía siendo acusada de secuestrarlo, luego encarcelada y maltratada, por lo que terminó hospitalizada, falleciendo por causas aún no aclaradas en el hospital. La policía argumentó que la principal dificultad para proceder en este caso fue la barrera idiomática y la cultura de la persona. Nótese la cultura como un problema, como un obstáculo. La muerte de Joan muestra de manera brutal cómo el fenómeno de la migración, pero no de cualquier migración, sino la migración de la negritud, está imponiendo nuevos desafíos a la sociedad chilena, al Estado y a los diversos actores de la sociedad civil y del mundo político. Mientras tanto, se implementan controles de la migración haitiana, de esa migración en particular, como decía, Camila, y a diferencia de otras, lo que muestra el lado racial y racista de ciertos sectores, y que mientras eso ocurre están naciendo diariamente niños y niñas afrodescendientes en Chile, que ahora tienen la nacionalidad chilena, y que deben ser incorporados en plenitud de derecho en todos los ámbitos de la vida nacional. ¿Quiénes son? ¿Cuántas son? ¿Cómo viven? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son los significados de la negritud en Chile para elaborar nuestros juicios y prejuicios acerca de la negritud de hombres y mujeres migrantes afrodescendientes en Chile? Al respecto, quiero señalar que uno de los desafíos pendientes y que sobre lo cual debemos avanzar rápidamente es la necesidad de tener herramientas teóricas y metodológicas que nos permitan enfrentar este nuevo fenómeno que es la migración masiva de población afrodescendiente y abordar en específico a aquellos grupos más vulnerables dentro de esta gran migración como son las mujeres y los niños.
Dentro de esto me interesa destacar fundamentalmente las estrategias desarrolladas dentro del campo académico y de los movimientos sociales, como en el feminismo, el movimiento de mujeres, las organizaciones de mujeres y el mundo académico, que vienen insistiendo desde algunas décadas atrás en la necesidad de comprender las múltiples formas de opresión y discriminación de las mujeres desde una óptica múltiple, desde el género, la raza y la clase. La perspectiva de género surgida desde el debate feminista hace décadas vino a completar de manera mucho más certera el abanico de posibilidades que pudieran ayudar a comprender de mejor forma las diversas situaciones que afectan a las mujeres en el mundo. Pero la perspectiva interseccional, más que una sumatoria de enfoque, ha venido a complejizar los análisis de una manera mucho más precisa, buscando situar, contextualizar e inscribir en esta multiplicidad en la experiencia misma de las mujeres. La interseccionalidad es importante porque en la sociedad las personas poseen y viven múltiples pertenencias e identidades y porque las condiciones en las que se desenvuelven no pueden ser explicadas solo por un par de variables, sino por un conjunto de ellas, por sus interacciones e interconexiones a través del tiempo y el espacio. No es lo mismo la situación de las mujeres afro que la de las mujeres indígenas, que las de clase media en una sociedad respecto de las de sectores populares. Incluso no es lo mismo ser afrodescendiente en Haití que en Chile. Un ejemplo de esto es que en muchos países de América Latina las mujeres han avanzado enormemente en sus derechos respecto de las décadas anteriores. Pero había que preguntarse si todas las mujeres han avanzado de la misma manera. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres migrantes y afrodescendientes en este sentido? ¿Tienen los mismos derechos que el resto de las mujeres en las sociedades a las que llegan? O si pensamos en el tema del poder, por ejemplo, a veces las mujeres pueden tener poder dentro de ciertos programas de políticas del Estado, pero ese mismo poder no se manifiesta dentro de su familia o dentro de la comunidad, o al revés. Hay mujeres que en sus comunidades tienen un poder reconocido por sus pares, pero fuera de la comunidad no tienen ese reconocimiento. Hay formas de opresión que varían en diversos contextos, en lo urbano, en lo rural, en lo familiar, en lo comunitario. Y esto ocurre sin que los diversos instrumentos y el marco de derechos que es aplicado muchas veces de manera compartimentalizada por el Estado logre modificar o cambiar para beneficio de las mujeres. La interseccionalidad es una forma de entender esta diversidad de situaciones, así como sus interconexiones, y es por lo tanto una mirada eficaz para la ardua tarea de intentar romper con el racismo estructural en la sociedad latinoamericana. Al respecto, CEPAL señala que la interseccionalidad género, raza, etnia, clase ha puesto en evidencia que los avances de las mujeres en muchos indicadores sociales, al ser desagregados por grupos étnico-raciales, mostraban menores logros para las mujeres afrodescendientes e indígenas que en relación al resto de las mujeres. En este sentido, pertenecer a tales grupos podría incluso ser más determinante en la situación de desigualdad vivida por el hecho mismo de ser mujer. Perdón. La interseccionalidad busca revelar las discriminaciones resultantes de las combinaciones de diversas identidades a través de la consideración de otros contextos y reconociendo las experiencias individuales que resultan de la conjunción de identidades distintas. Así, las múltiples identidades hacen que algunas mujeres experimenten profundas discriminaciones, mientras que otras se beneficien de posiciones privilegiadas. De esta manera, la interseccionalidad permite comprender cómo convergen distintos tipos de discriminación en términos de intersección o de superposición de identidades. El enfoque ayuda a entender y establecer el impacto de dicha convergencia en situaciones de oportunidad y acceso a derechos, y a ver cómo las políticas de los programas y los servicios y las leyes que inciden sobre un aspecto de nuestra vida están inexorablemente vinculados a los demás. Bueno, sabemos, y no voy a repetir la cifra que Camila mostró respecto de la población, hay un aumento de un 700% de la migración en los últimos 5 o 7 años aproximadamente, y lo que tenemos hoy día es básicamente, además, y esto hay que decirlo de esta manera, una mayor visibilidad de la población migrante por la presencia de la negritud, lo que tal vez es lo que me lleva a mí a plantear esta cuestión como no solamente una cuestión que tiene que ver con cifras, sino que tiene que ver sobre todo con perspectivas sociológicas y culturales de nuestra sociedad. Creo que
se hace evidente esta migración no solamente por el tamaño y el número y la magnitud, sino que porque son afrodescendientes. Y eso es lo que hay que enfrentar y hablar. Y creo que nuestra sociedad no está preparada todavía para elaborar o para discutir acerca de los prejuicios que existen en la sociedad nuestra respecto de los afrodescendientes. Y esta situación, además, creo que es necesario abordar porque dentro de los grupos, de las imágenes, de las representaciones, de los significados elaborados sobre la negritud, quienes cargan con una mayor cantidad de prejuicios, de visiones discriminatorias son las mujeres, migrantes sobre quienes recaen una serie de visiones y de desvalorización de su integridad como persona. En América Latina, que es donde hay más estudios, la situación de los migrantes afrodescendientes es una situación que es evidentemente, que está en términos de cifras, está por debajo de la situación del resto de la población, como es obvio. No me voy a referir en profundidad a eso, pero quiero destacar algunos puntos sobre esa situación. En la mayor parte de América Latina, la población afrodescendiente y en particular las mujeres migrantes tienen menores indicadores más desvalorizados o indicadores más deteriorados respecto de la educación, del acceso a la vivienda, del acceso a la salud sexual y reproductiva y de una serie de otros indicadores que son claves, que son vitales para sus condiciones de vida. En el caso de la población haitiana, creo que hay una situación además que se ha repetido en otros países donde esta población ha arribado. Chile no es el único ni el primer país donde ha llegado población haitiana, y eso es bien importante. Y la población afrodescendiente también, en general, desde Panamá, desde Ecuador, desde Colombia, se ha movido a través del continente y ha debido enfrentar situaciones de discriminación y de condiciones de vida que son negativas para ellos. No contamos todavía con datos finos acerca de la situación de las mujeres y de los afrodescendientes en Chile, y eso es una tarea pendiente. Creo que hay que apreciar, o los estudios que vienen debieran apreciar o poner mucho énfasis en las brechas de género de las mujeres afrodescendientes respecto de las mujeres migrantes de otro origen y de las mujeres no migrantes o nacionales y comparar la situación de cada uno de estos grupos, y eso sería uno de los avances mayores que debiera producirse en los próximos años. ¿Por qué? La desagregación de datos es fundamental para analizar desde esta perspectiva de la interseccionalidad cuáles son las condiciones y las situaciones en las que están viviendo los afrodescendientes y las mujeres afrodescendientes en particular, pero sobre todo para determinar cuáles son los mecanismos bajo los cuales están sufriendo las distintas formas de opresión, de discriminación estas mujeres afrodescendientes en Chile. Sabemos, por ejemplo, algunos datos respecto de la situación de la situación de los hogares de los migrantes. También sabemos acerca de la situación del acceso a la salud y la educación. Sin embargo, son todavía datos gruesos y es necesario abordarlos desde estudios de caso, por ejemplo, tanto quanti como quali, para lograr tener una idea y un retrato mucho más fino acerca de cómo está produciéndose la inserción, la instalación de las mujeres migrantes en Chile. Una de las cuestiones que atraviesa el tema de la discriminación más grande para las mujeres es la ausencia de políticas que garanticen la salud sexual y reproductiva de las mujeres afrodescendientes migrantes y que políticas a las cuales no tienen acceso, no tienen información, y en el caso de la población haitiana además está la barrera idiomática
en los distintos servicios que podrían hacerse cargo de esta política. La discriminación afecta directamente los niveles de mortalidad, los índices de fecundidad, las expectativas de vida, las condiciones estructurales que tienen incidencia en un mayor número de casos de VIH, por ejemplo, de embarazo adolescente y de diversas otras situaciones que se han comprobado en otros contextos, que no necesariamente están ocurriendo en Chile, pero que se han, como anota CEPAL, se han dado en otros contextos de América Latina. Y lo mismo el acceso a fuentes laborales calificadas. Las mujeres afrodescendientes en otros contextos se ha comprobado que tienen menores accesos que el resto de la población y que generalmente además tienen menores ingresos, lo que obviamente redunda sobre su situación, sus condiciones de vida. Hay un conjunto de directrices para abordar estas situaciones que han sido puestas por la agenda del activismo de las mujeres afrodescendientes en América Latina, que se resumen en algunas cuestiones básicas, como las destacan ellas mismas. La principal prioridad en materia de mujeres afrodescendientes pasa por el empoderamiento de las mismas, señalan. ¿Eso es el tiempo? No. ¿El timbre? Eso es lo que han planteado las organizaciones de mujeres. O sea, en primer lugar, plantean la necesidad del empoderamiento, pero también, sobre todo, el desarrollo que incluye el trabajo en educación, salud, mercado laboral, la modificación de los modelos económicos, la superación de la pobreza, la incidencia política, el reconocimiento, la justicia y el abordaje de la desigualdad. Parecen cosas obvias, pero que necesariamente deben estar en una política migratoria con un foco específico en aquellos grupos más vulnerables. Hoy día no existe una política migratoria, por lo tanto yo estoy hablando incluso de una situación muy anterior. O sea, estamos lejos de tener una política que incluso aborde la situación específica de las mujeres migrantes, afrodescendientes. Que, insisto, aquí se cruzan varios elementos, raza, clase, género, y no hay una política hoy día clara que tome esos cruces y que pueda plantear soluciones a las problemáticas inmediatas o de más largo alcance sobre la situación de las mujeres migrantes. Pero para terminar, yo quiero señalar además que no hay una política que aborde o estrategia tanto desde la academia como desde el mundo político. La situación de las mujeres afrodescendientes no requieren de inventar la rueda. Hay un enorme registro de trabajos, estudios y de directrices políticas para abordar la situación de los migrantes afrodescendientes en contextos nacionales y particularmente sobre las mujeres. Creo que una de las directrices más importantes, aparte del marco de derechos internacional, como todos los instrumentos firmados por Chile relacionados con los trabajadores migratorios todos los instrumentos relacionados con la discriminación, xenofobia y formas conectadas de intolerancia, está un conjunto de instrumentos derivados de la conferencia de Durban, tal vez una de las conferencias mundiales contra el racismo y la discriminación más completas, que abordó el caso específico de las mujeres afrodescendientes y de los migrantes en particular y de los niños también. Además de todos los grupos relacionados con la situación de la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. En ese sentido, quiero señalar algunos puntos solamente para terminar que me parece que son fundamentales para el caso de Chile. En primer lugar, que debe haber claramente en el espacio público una manifestación de rechazo a las situaciones de discriminación y racismo que hoy día inundan, por ejemplo, las redes sociales, que, entre paréntesis, quiero decir y aprovechar de señalar que a mí me parece que las redes sociales hoy día, que parecían liberarnos, esconden o se han transformado en verdaderas plataformas encubiertas, solapadas, de racismo y discriminación, entre muchas otras cosas. Pareciera ser que esa libertad que nos da las redes sociales
instalan con mayor profundidad o desatan de alguna manera las formas de las opiniones de mayor calibre respecto de las visiones sobre el otro. También un segundo punto que señala Durban es la necesidad que organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, internacionales y nacionales incorporen la vigilancia y protección de derechos humanos sobre los migrantes y las mujeres en particular, que promuevan y protejan a cabalidad y efectivamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, que alienten a los estados a promover la educación sobre los derechos humanos de los migrantes y organizar campañas de información. En Chile necesitamos campañas urgentes de sensibilización a través de los medios de comunicación. Una forma de empezar a cuestionar los prejuicios es a través de estas campañas, donde se contribuya donde se busque contribuir positivamente o analizar la contribución positiva de los migrantes en los espacios de acogida. Facilitar, esto es una cuestión muy importante, la reunión de familias en forma rápida y eficaz. Una de las dramas que viven los migrantes es la fragmentación familiar. Muchas veces mujeres con hijos migran solas y dejan a sus hijos en sus hogares al cuidado de familiares o amigos. Y bueno, y ahí eso es causa de una serie de situaciones donde, por ejemplo, hay vulneración de derechos de los niños, etc. Y donde además la migración de estas mujeres en esas condiciones se da en situaciones de ausencia total de derechos en sus lugares de acogida. Es decir, aceptan cualquier tipo de trabajo bajo condiciones inhumanas, producto de que se sienten presionadas o están presionadas por esta situación de fragmentación, de división familiar. Que se adopten finalmente medidas concretas que eliminen el racismo y la discriminación racial y la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en los lugares de trabajo, en la escuela, en los espacios donde se desarrolla la vida pública de las personas. Esto es muy importante porque de otra manera no abordarlo en aquellos espacios específicos naturaliza la idea de que los migrantes pueden trabajar en cualquier condición, de que tienen que realizar los peores trabajos, por ejemplo, da la impresión de que de alguna manera todos entendemos que obviamente ellos son los que tienen que hacer todos los peores trabajos y que por lo tanto tienen que ser más mal pagados. Esa naturalización de la situación, de las situaciones laborales, hay que abordarla en los espacios laborales, en los espacios públicos donde ellos se desenvuelven, en los lugares donde ellos viven. Y bueno, no voy a seguir porque Durban entrega una serie de otras directrices que me parecen fundamentales sobre las leyes, sobre los debates y la necesidad de educación en las comunidades de acogida, por ejemplo, en nuestra sociedad, y la sensibilización de las autoridades públicas, del mundo político, del ámbito de la comunicación y de la prensa, etcétera, son ámbitos donde es vital llevar a cabo o llevar adelante políticas específicas sobre los migrantes afrodescendientes y sobre todo específicamente sobre las mujeres afrodescendientes. Muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer la presencia de todas y todos acá. Agradecer la invitación del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales y en realidad yo lo que les vengo a presentar dista un poco de la experiencia que se ha presentado en este panel, pero sí presta para que podamos generar un diálogo y ver cómo es que se van conectando las migraciones globales y los fenómenos de las migraciones en el ámbito regional. Lo que yo les vengo a presentar es parte de los hallazgos que realicé de mi tesis de maestría y se titula Sentir en movimiento, emociones de mujeres salvadoreñas sobre la vida cotidiana y el tránsito migratorio por Tapachula, estado de Chiapas, México. Durante el año 2016, los flujos centroamericanos a la frontera sur de México cristalizaban, ¿se escucha bien? Perfecto. Cristalizaban un éxodo forzado producto de una serie de violencias.
Siguiendo a Amarela Varela Huerta, las razones que empujan a las mujeres de Honduras, El Salvador y Guatemala a huir de sus países de origen es la conjugación de la violencia del mercado, encarnada en la pobreza y la desigualdad producto del extractivismo económico, la violencia estatal, donde el Estado reproduce políticas de control orientadas a categorizar las vidas vivibles de las desechables, y la violencia feminicida, donde el cuerpo de las mujeres aparece como territorio de disputa del poder patriarcal. Pero esta espiral de violencias no solo caracteriza la fuga de las mujeres centroamericanas. Durante sus trayectorias migratorias por mantenerse en vida, se conforma una cadena de violencias que traban y obstaculizan a las mujeres que solicitan refugio. Gran parte de los estudios de la migración centroamericana en la frontera suroccidental abordan las violencias a las que se exponen las mujeres migrantes centroamericanas en territorio. Las mujeres migrantes centroamericanas en territorio mexicano. Por mi parte, tenía la inquietud de conocer sus prácticas y estrategias de resistencia de sus propias voces. Quería adentrarme en los sentires de las mujeres migrantes, entendiendo que documentar sus experiencias sentidas implicaba politizar el mundo íntimo de las mujeres. Quería intentar entender las dinámicas complejas de este flujo desde un enfoque más sensible. Las vivencias sentidas de las mujeres pobres, migrantes, racializadas, transgénero, empuja al mundo académico a replantearse la categoría de víctimas pasivas para transitar a enfoques que las retraten como sujetas constructoras de mundo. En esta exposición presentaré las narrativas de dos mujeres salvadoreñas sobre la vida cotidiana durante su tránsito por Tapachula, Chiapas. Veremos que migrar no solo es un proceso dialéctico de intercambio económico, simbólico, social y político, sino que también constituye un viaje profundo en el sentir interno de quienes migran. En esta oportunidad fijaremos nuestra atención en tres emociones: el miedo, la rabia y el deseo desde un cuerpo disidente. Exploraremos el contexto sociocultural de la interacción que motivó estas emociones y los sentidos que Mayra y María José atribuyeron a estas experiencias emocionales. Durante la transitoriedad migratoria, la vida cotidiana se muestra ambigua e incierta. No obstante, según Vinadas, es en el día a día donde las y los sujetos reelaboran su experiencia del dolor. Desde este enfoque, los procesos de resistencia se construyen desde diferentes trincheras y la vida cotidiana es una de ellas. Comenzaré refiriéndome a algunas características de la migración forzada desde los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Luego resaltaré el abordaje teórico-metodológico de este trabajo. Continuaré con las narrativas emocionales de Mayra y María José, destacando el miedo, el deseo y la rabia. Y finalmente compartiré algunas rutas tentativas que pueden explorarse a partir de esta propuesta. Coyuntura de la frontera suroccidental. Jaime Rivas sostiene que una de las principales razones de la migración salvadoreña es la precariedad. La escasez de oportunidades, la atmósfera de violencia y la desigualdad social en este país definen las precarias condiciones del viaje de las y los salvadoreños en tránsito por la frontera sur de México. La guerra civil de El Salvador, que comenzó en 1980 y acabó con la firma de los acuerdos de paz de 1992 en la Ciudad de México, trajo dramáticas consecuencias para la sociedad civil, con más de 30.000 fusilamientos, según el informe de la Comisión para la Verdad de El Salvador de 1993, desplazamiento forzado interno e interno y varias masacres a campesinos. El aumento de la violencia y la persecución política agudizó la pobreza de este país, fomentando los flujos migratorios a Estados Unidos y Canadá. Hacia la década de los 90, después de las firmas de paz, se produjo una desaceleración de los movimientos migratorios y un aumento del retorno de los emigrados de la guerra. No obstante, persistieron las precarias condiciones en El Salvador. Desde la mirada de Emilio González, la región norte de Centroamérica actualmente está atravesando por una crisis similar a las zonas consideradas emergencias complejas por las Naciones Unidas, no adquiriendo la visibilidad que merece. Así también nos mostraba un poco, nos ilustraba Camila Ursúa en su lámina. De esta manera, la migración forzada de la sociedad civil salvadoreña es reflejo de la prolongación de una guerra no declarada que sigue afectando a miles de personas. La historia reciente de El Salvador está atravesada por diferentes escalas de violencia estructural, simbólica, física y económica, dejando huellas transgeneracionales en la vida pública y privada de la sociedad salvadoreña.
La situación actual de El Salvador hoy es crítica debido al enfrentamiento entre las pandillas y las fuerzas policiales. El manodurismo, que comenzó a ejecutarse desde el año 2003, ha agudizado el escenario de violencia a través de verdaderas limpiezas contra los pandilleros en los barrios y las comunidades. Así se va entretejiendo un escenario de muerte entre las pandillas, el Estado y la sociedad civil, cuyo manto de fondo es la desigualdad social, la transnacionalización de los recursos naturales, el intervencionismo norteamericano y la misoginia como herramienta de poder tanto de las maras como de las fuerzas policiales. Esta migración forzada se funde con el control fronterizo de México, cuyas políticas de seguridad nacional cristalizan el orden de un poder securitario. En el marco de este orden estatal global, la migración centroamericana es acorralada y fuertemente criminalizada por las políticas migratorias restrictivas operando a lo largo de la frontera sur mexicana. Estas medidas pretenden contener los flujos migratorios en el territorio mexicano e impedir su llegada a la frontera norte con Estados Unidos. Este escenario de penalización de la movilidad humana se agudizó después de la noche del 8 de noviembre del 2016, cuando Donald Trump resultó electo presidente de Estados Unidos. El estrés del engorroso proceso de regularización migratoria se sumó la ansiedad de las y los migrantes centroamericanos, haitianos y africanos en tránsito por Tapachula, quienes debían obtener con urgencia documentos de legal estancia para seguir su camino con seguridad a Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos de migrantes, el mundo académico y organizaciones civiles resaltan el carácter humanitario de la migración centroamericana que, según el ACNUR, en el año 2016, de un total de 93.000 solicitudes de asilo, 41.000 eran de origen salvadoreño. Abordaje teórico-metodológico. Tanto la migración forzada como las políticas de securitización enmarcan la experiencia migratoria de María José y Mayra. Como gran parte de las y los migrantes que llegan a la frontera sur, por obligación, ambas debieron residir temporalmente en Tapachula hasta obtener el estatus de refugiada ante la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, y el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sabían que hoy en día es riesgoso ser migrantes indocumentadas en México. A las amenazas latentes de la deportación se suma la exposición a secuestros, robos y violaciones durante la travesía a la frontera norte. María José es una mujer transgénero de 26 años que huyó de su natal Santa Ana debido a la extorsión de las maras Barrio 18. En agosto del 2016, junto a Lucero, otra amiga transgénero, cruzaron en balsa por el río Suchiate desde Tecún Humán, Guatemala, a Ciudad Hidalgo, en México. María José sufrió uno de los primeros embates de la criminalización cuando estuvo detenida por 44 días por no tener documentos de legal estancia en el centro de detención para migrantes más grande de América Latina, la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula. En enero del 2017, María José logró cruzar a Estados Unidos por Tijuana. Estuvo detenida nuevamente durante 6 meses en un centro de detención para migrantes en la frontera, como ocurre con centenares de personas transgénero criminalizadas. Por su parte, Mayra, de 33 años, con 4 hijos y su compañero, huyeron de San Rafael Cedros la misma noche de la amenaza de muerte por la Mara Salvatrucha. Al igual que María José, Mayra y su familia cruzaron por Tecún Humán en septiembre del 2016. En marzo del 2017 volvió a ser amenazada por pandilleros del mismo grupo en Tapachula, por lo que debió huir nuevamente. En la actualidad se encuentra en otro estado mexicano. Es recurrente que los migrantes forzados experimenten el reasentamiento varias veces buscando protección y seguridad. La frontera suroccidental es un territorio poroso en el que conviven víctimas y victimarios. La migración forzada centroamericana adquiere un carácter difuso en la región del Soconusco, entre quienes llegan solicitando refugio por ser víctimas de la violencia de los grupos criminales, aquellos que buscan desvincularse de las pandillas siendo amenazados de muerte o quienes participan directamente de estos grupos. Esto demuestra que la violencia de la migración forzada no se acaba en los países de origen y que el carácter transnacional de las pandillas hacen que el miedo se extienda hacia México. Este encuadre interpela las disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Estamos haciendo etnografía en territorios atravesados por diferentes niveles de violencia que hacen necesario documentar las expresiones emocionales de estos conflictos.
En el trabajo de campo accedemos a testimonios de violencia política que nos empujan a posicionarnos éticamente y problematizar la pretensión de neutralidad del conocimiento académico. Con Mayra y María José establecimos un vínculo estrecho que fue fundamental para sobrellevar la transitoriedad, tanto en su experiencia migratoria como en la mía. Nos reuníamos en sus hogares provisorios o en un espacio que me facilitó los días miércoles el Centro de Derechos Humanos Fray Matías. La acompañé a buenas partes de sus trámites y los quehaceres de la vida cotidiana. Las condiciones de la precariedad económica y la discriminación laboral en Tapachula las obliga a depender de los vínculos con las organizaciones y las instituciones. A su llegada dependen de la ayuda humanitaria de ACNUR, pero después de un mes deben generar diversas estrategias para resolver sus necesidades básicas. Sin duda, ubicar la centralidad de las emociones como categoría de análisis del trabajo etnográfico fue una experiencia que también me atravesó a mí. La reflexividad emotiva, propuesta de McKinney y Lavelle, me ayudó a reconocer los prejuicios con los que me enfrentaba en el trabajo de campo. Nos permite ubicar las emociones en un contexto histórico, social y cultural, leer en ellas las relaciones de poder y vincularlas con las biografías de los sujetos. Reconocer que nuestras emociones atraviesan el trabajo de campo no es cómodo desde la ideología de la ciencia. No obstante, Kleiman y Kopp argumentan que las emociones de las y los investigadores son cruciales para construir el dato etnográfico. Nuestras emociones cristalizan las tensiones y los momentos críticos del trabajo de campo. Mayra, no es lo mismo salir a pasear que salir huyendo. Mayra, de ojos saltones y cristalinos, estaba sentada sobre las estructuras de concreto que delimitan las palmeras, las flores y los arbustos del Parque Hidalgo. En media hora narró que habían llegado hace 2 semanas a Tapachula y que junto a su familia estaban quedándose en el Hotel San Agustín, ubicado en el centro de la ciudad. A este hospedaje llegan las personas solicitantes de refugio que ACNUR financia como parte de la ayuda humanitaria. Mayra sentía miedo porque en uno de los pasillos del hotel había reconocido a uno de los pandilleros que era de su comunidad de origen, por lo que decidieron no salir del hotel en todo el día hasta la mañana siguiente. Yo vengo huyendo de ellos y ahora me los encuentro aquí. Mayra se sentía desprotegida. Un grupo de la Mara Salvatrucha amenazó de muerte a sus 4 hijos y su esposo. Esta amenaza cobra relevancia, porque pone en peligro la protección, un mandato irrenunciable de la maternidad y es una forma de anticipación del sufrimiento. Me puse a comprar ropa usada y nueva y con eso empecé. Después nos fuimos a vender juntos con el papá de ellos y así el negocio lo hicimos un poquito más grande. Entonces sentía que en la vida todo se me iba acomodando, Macarena. Yo sentía como que ya iba a descansar, que mis hijos iban a estar bien. Pasamos 3 años de lo más tranquilo, cuando se empezó a sentir que estaban esos pandilleros. Ya después no podía entrar a las colonias. Carlos trabajaba en las motos y ahí empezaron a pedirle raid. Le quitaban sus gorras y así. Cuando ya nos llegaron a pedir dinero, yo me enojé mucho con él, con su pareja. Era de los mismos nervios que me enojé. Si él no les hubiese dado ese dinero, ellos no hubiesen venido. Y en realidad de que iban a llegar. Pero al mismo tiempo ya ellos nos empezaron a quitar $30 mensuales. Macarena, cualquiera puede decir que no es nada, pero a nosotros ya no nos alcanzaba, ya no vendíamos. Querían $1.000 de un sopetón. Nos llegaron en la noche y le dijeron a él que buscaban el dinero, que lo iban a recoger a las 8 de la mañana, que si no, le iban a dar donde más le duele, que iban a partir por mí y después con los niños. ¿Cómo iba a tener $1.000 así? Mire, Macarena, como que todo se me dio vuelta y bendito sea Dios, esa noche hubo una emboscada contra 2 policías. Entonces, esa misma noche nos fuimos y dejamos todito. Entonces, no es lo mismo salir a pasear que salir huyendo. Mayra y su familia estaban en una situación límite en la que no hay otra opción más que huir. El miedo es una emoción que nos expone, que nos alerta del riesgo. Para Sara Ahmed, el miedo se anuncia desde un yo que quiere distanciarse de un otro, traza los límites de la alteridad. Reconocer a uno de los pandilleros de su lugar de origen en Tapachula reavivó el miedo porque le alertaba del sufrimiento. Esta es una emoción preventiva, una emoción señal. Según Ahmed, el miedo se produce en la vinculación de un signo con el cuerpo, una vinculación que es asumida por el cuerpo rodeándolo con un miedo que se vuelve suyo.
En la relación entre las pandillas y Mayra, el miedo viene a reavivar la amenaza. Aunque el pandillero no le hiciera nada, la memoria de la amenaza como una anticipación del sufrimiento restringe su movilidad y se encarna como una experiencia desagradable e intensa. Cuando el miedo se mete en el cuerpo, se convierte en un cuerpo friccionado, alerta. Pero también el miedo de Mayra nos vuelve a recordar que la migración forzada es un fenómeno transnacional más que local y que la experiencia del miedo no se acaba en el país de origen, sino que vuelve a encarnarse todas las veces que implique un encuentro con el sujeto amenazante. Después de una semana, el pandillero ya no estaba allí. Mayra y su familia debían buscar casa o rentar un cuarto porque su estancia en el hotel se había acabado. En un mes, ella y su familia pasaron por 3 cuartos hasta que consiguió establecerse en un barrio en la zona sureste de la ciudad. Un día de octubre habíamos quedado en que iría a conocer su nueva casa. Noté que estaba animada por su tono de voz más fluido y activo, pero antes de dirigirme hacia allá, su hijo sufrió un accidente. Ovidio se había roto el brazo, debían operarlo y el costo de los materiales era muy elevado. Ella no podía salir de la sala de urgencia pues estaba conteniendo al niño que sentía mucho dolor. Me entregó el papel que comprueba su derecho al servicio de salud pública y comencé a buscar financiamiento. Dentro del hospital visité al menos 3 ventanillas distintas, pero los resultados fueron infructuosos. Todo terminó en una seguidilla de visitas a diferentes oficinas del hospital que se tradujeron en la acumulación de papeles, búsqueda de timbres y firmas que no resolvieron la urgencia de Ovidio. Durante casi 2 días Mayra no comió, no durmió, estaba pálida con sus ojos cristalinos y ojeras. Acompañó al niño al hospital lo que más pudo. Finalmente su pareja aceptó un préstamo de dinero que le ofreció su jefe y se endeudaron para pagar los materiales de la operación. Agotada por no obtener ninguna respuesta satisfactoria respecto de su hijo, Mayra alzó su voz al cuerpo de enfermeros y al doctor que estaba a cargo de Ovidio, reclamando que por ser migrantes y pobres no se esforzaban por dar solución al problema de salud de su hijo. Cuando la vi en el hospital estaba desesperada, pero a medida que pasaron las horas su narrativa acusaba la rabia. Su cuerpo se rigidizó, subió el tono de la voz, tenía los ojos bien abiertos, se sentía inapetente. A través de los gritos y reclamos, esta emoción ventila una serie de desigualdades que en el contexto de alta precarización como Tapachula terminan normalizándose. Es una emoción reactiva que rompe con el status quo de la injusticia, una práctica muy normalizada en este hospital. Mayra decidió vincularse con el hospital de Tapachula solo en la medida de lo necesario para gestionar la operación de su hijo. El niño finalmente fue intervenido días después del accidente. Las emociones son flujos o energías de acción dinámicas que no dejan de actuar y que se transforman según las interacciones sociales de cierto contexto. Las narrativas del miedo y la rabia dibujan las constelaciones de un fenómeno complejo y multilateral que en la actual coyuntura de la frontera suroccidental expresa los costos sociales y emotivos de la migración forzada y las precarias condiciones que ofrece Tapachula para la recepción de migrantes y personas refugiadas. Pero estas narrativas también subrayan que en el encuentro con los repertorios emocionales negativos también se reaviva la capacidad de acción de los sujetos. En el transcurso del proyecto migratorio, las emociones negativas empujan a resolver los nudos críticos de la vida cotidiana, donde se hace evidente que el Estado y la institucionalidad pública no es más que un aparato burocrático que refuerza desigualdades estructurales. María José, no es que quiera estar allá, es que no puedo. María José es una mujer transgénero, se desempeñó como trabajadora sexual desde los 16 años. Narraba sus experiencias en el trabajo sexual con picardía. En el año 2015 los pandilleros le cortaron el cabello. Desde ese momento dejó de maquillarse y usar ropa colorida. Este hecho detonó que un mes después huyera hacia la frontera suroccidental con destino a Estados Unidos. Me lo dejaron todo tijereteado. Fue un mes antes de salir de El Salvador, en diciembre del 2015. Ay, yo lloré infinitamente. Me quería morir, porque yo adoraba mi pelo. En un bus iba en la parte de atrás y cabal cuando sentí las tijeras. Esta práctica tiene la intención de territorializar el cuerpo de María José. La violencia organizada de las pandillas es, ante todo, el reflejo de la misoginia y la masculinidad perversa como parte de una estructura de poder presente en las relaciones de género.
En Tapachula, ella temía ejercer el trabajo sexual y con justa razón. La misoginia contra las personas disidentes en la ciudad las empuja a la exclusión social y en los casos más extremos terminan en feminicidio. Pero también existen pequeños espacios de resistencia. Durante su tránsito migratorio, comenzó a trabajar vendiendo chicles y ahí conoció a Pedro, otro migrante hondureño. Ambos se acompañaban cuando vendían y con eso intentaban resolver las necesidades del día a día. Pedro también trabajaba como chiclero y fue quien le ayudó a financiar parte de la compra de la caja donde vendían los dulces. Es que tenía varios novios. Pues sí, tenía varios novios. A mí me gustan para mí solito, no me gusta compartirlos. Pero con Pedro no sé, con Pedro es bien diferente todo lo que vivió con él. Mira, es que es alguien que no se aprovecha de ti. O sea, no sé pues, él es una persona tan buena onda que en veces yo no había vendido y él me decía, Monita, ¿vamos a tomar café? Y yo me reía, él me invitaba. Cuando yo tenía, vamos a comer, vamos. Íbamos a comprar papas al mercado. Yo compraba el aguacate, él compraba para las tortillas, yo compraba queso y él compraba limones. Igual comíamos los dos y a mí todo eso es lo que me hace falta. Y puchica, cuando yo me vengo en depresión por ratitos. ¿Sabes cuánto vendí ayer? 10 pesos en todo el día. Cada vez que María José hablaba de Pedro tenía los ojos cristalinos, reía constantemente, sus gestos corporales eran más sensuales. Después de un tiempo, ambos compartían la rutina de la compra y venta por las calles de Tapachula, pero también vivieron juntos los momentos frustrantes, sobre todo cuando la ganancia del día a día era magra. Hubo días en los que María José solamente vendió 30 pesos. Ambos mantenían un juego erótico, pero él nunca reconoció abiertamente que sentía deseo por María José. Esto es clave por cuanto refleja que el régimen heterosexual normativiza las fronteras del deseo y en algunos casos obliga a reproducir normas heterosexuales. Cuando estaban solos tendían a encontrarse más, pero en el ámbito público y a la luz del día se escondía tras una relación de amistad. Para Sara Ahmed, el amor es utilizado políticamente para reproducir la perspectiva blanca, heteronormativa y privilegiada sobre el mundo. De esta manera, el amor también tiene su correlato en el poder. No obstante, el erotismo de los cuerpos disidentes apela a lo incómodo y tensiona al poder heterosexual. Ahmed propone que el goce fuera de las estructuras heteronormativas es un espacio de reclamo y pertenencia. En este contexto, el placer, desde donde nacen emociones y sensaciones positivas, es un espacio reivindicativo de los afectos y del cuerpo, resistente a la imposición de las normas emocionales de la heterosexualidad. Analizar la migración forzada en clave de género es fundamental para comprender las dinámicas socioculturales. Cuando conocí a María José, llevaba su pelo corto, usaba ropa ajustada y no se maquillaba. En el marco de la desigualdad social, política y económica de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, la violencia organizada de las pandillas en El Salvador ha empujado a la migración forzada de las disidencias sexuales. Esta lógica de persecución cristaliza que el cuerpo no binario, feminizado y pobre intenta ser cooptado como otro territorio de disputa del poder. Ella afirma que no es que no quiera estar allá, es que no puedo, refiriéndose al riesgo de vida que implica quedarse en Santa Ana. No obstante, su llegada a Tapachula no estuvo exenta de las extorsiones de la Mara. María José obtuvo la protección complementaria, estatus jurídico similar al refugio, que no otorga credencial, pero permite la legal estancia en México y prohíbe la deportación. Las posibilidades para encontrar un trabajo en Tapachula son muy escasas. Los sueldos son bajísimos y expone a las y los migrantes a situaciones de explotación laboral. Frente a este escenario, las estrategias que ella y otros migrantes construyeron para afrontar las precarias condiciones de vida fue creando redes de solidaridad que también se viven en el plano afectivo. Estas estrategias de sobrevivencia no solo están animadas por las necesidades concretas que deben suplirse en el día a día, sino que también están asentadas en prácticas emocionales y afectivas. Aunque eran comunes las conversaciones que giraban en torno a los chismes y discusiones entre los migrantes, el deseo de María José hacia Pedro es un vínculo afectivo que intenta resolver el problema de la subsistencia económica, del desempleo, de la discriminación.
Por lo tanto, se configuró como un espacio de autorreconocimiento, placer, seguridad y contención durante el proceso de solicitud de refugio. Para cerrar, en esta presentación intenté ofrecer algunas miradas a las emociones de dos mujeres salvadoreñas desplazadas forzadamente por las pandillas y que llegan a la frontera sur. Aunque sus experiencias migratorias se hacen tremendamente difíciles debido a la precarización del trabajo, la burocracia y la discriminación, sus emociones movilizan su acción para reelaborar sus experiencias de sufrimiento producto de la migración forzada. En ambas narrativas, las maras emplean el miedo como mecanismo para controlar a las mujeres. La amenaza se fija en la maternidad, en el caso de Mayra, y en el cuerpo feminizado, en el caso de María José. Las prácticas violentas de las maras están sustentadas por la norma de género. De esta manera, la violencia organizada de las pandillas y del Estado no es aleatoria ni desideologizada, sino que emplea la norma social del género como mecanismo para ejercer poder. En la experiencia de Mayra también abordamos la rabia, que pone en evidencia una emoción prohibida para los migrantes. Se espera que las y los migrantes no se enfurezcan y que no lo manifiesten. No obstante, su capacidad de agencia empujó a que cuestionara el sistema de salud precario e ineficiente, incluso aunque no tuviera un efecto concreto en las necesidades de salud de sus hijos. El modelo estatal securitario y la precariedad institucional quiere a las y los migrantes sumisos, callados y pasivos. La rabia es un motor emocional que pone en jaque las emociones prohibidas para las y los migrantes. María José y Mayra narran las preocupaciones por mantenerse el día a día, la gestión del miedo, el micropoder de la rabia, el placer como un espacio de protección, autorreconocimiento y reivindicación. En todos estos momentos, las emociones empujan a la acción de los sujetos. Habría que explorar el amor de madre como una potencia fundamental para continuar con las trayectorias migratorias de las mujeres centroamericanas. Aunque desde algunos enfoques feministas eurocéntricos, el amor materno aparece como un mecanismo de opresión hacia las mujeres, es uno de los motores más fuertes para reelaborar la experiencia del sufrimiento. También es preciso conocer las experiencias emocionales disidentes, las potencias que se escapan de las normas emocionales heterosexuales. Es difícil reflexionar sobre la resistencia de las mujeres migrantes sin preguntarnos qué otras fuerzas guían sus horizontes. Considero que la esperanza es una emoción que nos ayudaría a comprender la insistencia de María José y Mayra para conseguir una vida digna. La esperanza es una emoción proyectada al futuro, es un impulso de acción social que permite visibilizarnos hacia el frente, alcanzando plenitud, goce, viéndonos mejor. Directamente relacionada con la agencia humana, la esperanza está motivada por la transformación del tiempo presente. Esto último es muy claro en las narrativas de Mayra y María José, a quienes las pandillas les quitaron sus hogares, les prohibieron ser quien son, y los estados les negaron el trabajo, la educación, la vivienda, pero nunca el férreo deseo por cambiar sus condiciones de vida. En esto último radica la fuerza de la esperanza. Es una energía rebelde, insistente que se cuela en la acción social. Las políticas de securitización migratoria ponen violentas trabas al camino de las y los migrantes. Se están modernizando cada vez más para impedir que sigan su legítima búsqueda de la dignidad. Sin embargo, en los casos de Mayra y María José, el control disciplinario de las fronteras y la violencia de tapachulas no pudieron opacar la incansable búsqueda de la dignidad. Gracias.